Mis amados, vayan conmigo al capítulo 6 de Juan. Hoy continuaremos con nuestra serie y estaremos hoy en los versículos 30 hasta el 40. Estaremos yendo sobre estos versículos. Y capítulo 6, versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice el versículo 31 del capítulo 6, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mis amados, cuando meditamos en estos versículos que tienen unas verdades tan profundas, quiero que no perdamos de perspectiva el propósito principal del apóstol Juan al escribir, que es narrado ahí en el capítulo 20, de que puedan conocer al Hijo de Dios, podamos conocer esa divinidad del Hijo de Dios y que crean. Vemos que es un tratado totalmente evangelístico para que crean en Cristo, en el Hijo de Dios, en aquel verbo que se hizo carne y vieron su gloria como gloria del unigénito de Dios. Y uno de los asuntos que vemos en este texto, estamos interrumpiendo un sermón de nuestro Señor Jesucristo, este sermón que es conocido como el pan, yo soy el pan de la vida. Eso es un sermón y he tomado unos versículos de ese sermón. Pasa que creo que hay unas doctrinas importantes que debemos estudiar y meditar en esta tarde ya. Y quisiera que miremos cuán importante es el tema del pan. Creo que ese es el tema del sermón, que Jesús es el pan de vida. Precisamente el título que he puesto al sermón es el verdadero pan del cielo. Y cuando pensamos en este elemento de la comida que es el pan, estaba investigando que el pan es uno de los alimentos más completos que existe sobre la tierra. A pesar de que muchos han demonizado el pan, y usted diría: pastor, usted debe dejar de comer un poco de pan. Estoy seguro que ya eso está en su mente. Así que, pero honestamente no es que yo quiera seguir comiendo pan, es que la Biblia habla de pan. Y el pan aporta a nuestra nutrición de muchas maneras. El pan, fíjese que tiene carbohidratos, como todos saben, y los carbohidratos, a pesar de que en exceso pueden hacer daño, pero sin carbohidratos no podemos vivir. El carbohidrato nos da energía y el pan nos da esos carbohidratos que necesitamos. El pan también nos da proteínas, a pesar de que no es más elevado en proteínas, pero probablemente entre un 7 a 15% del pan que comemos contiene proteína. También el pan nos da grasa, tiene grasas necesarias para nuestro cuerpo. A la misma vez el pan también tiene fibra, ¿verdad? Y no estoy hablando de panes refinados, estoy hablando de pan en el sentido el más natural, ¿verdad?, que pueda haber. O sea que estos 4 elementos, tanto el carbohidrato, la proteína, la grasa y la fibra, son elementos esenciales que necesita nuestro cuerpo. De hecho, podríamos sobrevivir comiendo pan por mucho tiempo, a pesar de que nos harían falta proteínas, sin duda, pero podríamos vivir comiendo pan por mucho tiempo. No es que es saludable, no haga una dieta de solo pan, porque dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no?
Pero también en términos nutricionales hace falta proteína, más proteína y todos esos asuntos. Pero lo que quiero hacer referencia, no es que usted ha venido a escuchar aquí de mí algún tema de nutrición, pero sí que entendamos cuán importante es este tema del pan en el texto que tenemos hoy delante de nosotros. En la Biblia se hace referencia al pan, más de 300 veces en la Escritura se habla de pan. El mismo Jesús se identifica con el pan. Él te está diciendo en este sermón, yo soy el pan de la vida. Está haciendo una ilustración. Sabemos que no es materialmente pan, pero está haciendo una ilustración y se está comparando con el pan. Y obviamente esto tiene un contexto y lo veremos más adelante. También la palabra de Dios, en ocasiones hay una ilustración como que la palabra es ese pan que necesitamos. Vemos la ordenanza en la cena del Señor, incluye como símbolo ¿qué? El pan que es partido. Vemos también que eso lo vemos, hoy tendremos cena del Señor y veremos un pan partido que es símbolo del cuerpo de Cristo. De hecho, cuando miramos la ciudad de Belén, donde nace nuestro Salvador, precisamente Belén implica casa de pan. Vemos cómo se ve como si fuera que Belén está haciendo una provisión de pan al mundo. Qué impresionante cuando Jesús ahora dice, yo soy el pan que da vida. Hermanos, de una manera u otra siempre estaremos relacionados con el pan. Algunos más de lo que deberían. Pero cuando hablo en el contexto bíblico siempre estaremos relacionados con el pan. El pueblo de Israel, de hecho, estuvo 40 años comiendo pan, se llamó maná, que caía del cielo en el desierto, para que cuando llegara el verdadero pan del cielo, lo recibieran como el pan prometido para vida eterna. Pero en el texto que hemos leído vemos como el pan del cielo, lamentablemente, fue rechazado por muchos de ellos. Y hoy el autor del Evangelio de Juan nos muestra que el Padre es quien provee el verdadero pan del cielo, el único pan que alimenta al hombre para siempre. Veremos y nos enfocaremos en lo que es el origen del pan, el propósito del pan. Estamos hablando del pan verdadero y cuánto tiempo sacia ese pan. Lo primero que veremos es que el pan del cielo es el pan que provee el Padre Celestial. El pueblo en este contexto había experimentado el milagro de nuestro Señor Jesucristo de multiplicar esta multitud de 15,000 a 20,000 personas. Jesús multiplicó el pan, creó pan, de otra manera explicándolo porque fue creado, no estaba ahí. Creó pan para toda esta multitud y los alimentó milagrosamente. Ahora nos quedamos en la vez pasada, estábamos viendo las características de un falso discípulo. ¿Qué busca un falso discípulo? En las motivaciones de estos falsos discípulos. Y nos dimos cuenta que le siguieron haciendo preguntas. ¿Y qué señales hace? Después de haber visto esta gran señal, como que necesitaban más señales, porque nos damos cuenta que un falso discípulo no será suficiente. Siempre necesitará una señal nueva. Y luego de que Cristo había multiplicado para alimentar esta multitud, que esto sería suficiente para simplemente caer de rodillas y adorarlo, todavía aún este pueblo parecía mucho a ese pueblo que estaba en el desierto por 40 años recibiendo ese pan del cielo, y era un pueblo endurecido en su corazón con dura cerviz. Ahora, en esta conversación, lo cual hemos leído, están pidiendo otra señal. Jesús en Mateo 12:39 dice, una generación perversa y adúltera demanda señal. Vemos cómo continuaban en esta sed por las cosas materiales, por el bienestar. Sabemos que querían tomarlo a la fuerza para que fuera rey. O sea, nos damos cuenta de esta sed que es como que no se puede saciar. Lo habían visto sanando, habían visto milagros de sanidades, este gran milagro de la provisión de pan, y todavía era necesario más señales. Como nos dice Lucas, nos dice Jesús en Lucas, podría aún levantarse alguien de la muerte y como quiera no creerían. Y ese fue el caso. Jesús se levantó de la muerte y como quiera no creían.
Vemos que ahora en este versículo 30 y en conexión con el versículo 31, encima de la falta de respeto de pedirle más señales, hay una comparación entre Moisés y Jesús. Quieren comparar el milagro supuesto, y digo milagro supuesto de Moisés porque nos vamos a dar cuenta cómo Jesús corrige eso, con el milagro de Jesús. La alimentación milagrosa del Señor a esta gran multitud, como he dicho, era una prueba suficiente de su deidad, que es uno de los propósitos que está cumpliendo Juan el apóstol en su evangelio, de que este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este milagro, más allá de toda duda, mostró que Jesús es divino, que es el creador de todas las cosas, que es proveniente del Padre. Este milagro debió simplemente haber traído una adoración verdadera al Mesías. Pero como muchos todavía hoy pueden ver cosas asombrosas, pueden entender cosas asombrosas de la Escritura, pero sus corazones están endurecidos y solo quieren ver más, pero sin saciar su sed y su hambre. Ellos querían, y con este comentario que ellos hacen, cuando usted va al versículo 30 al 31, y dice, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Yo no creo que ninguno de ellos tuviera duda del poder de Jesús. Ya lo habían presenciado. Simplemente es que sus apetitos están hablando. Eso es todo lo que está pasando. No es que ellos tuvieran duda de que Él fuera capaz de hacer un milagro. Ya habían visto varios milagros. De hecho, la razón por la que la multitud lo está siguiendo es porque han presenciado o escuchado poderosos milagros. No había duda en el pueblo de Israel de que Jesús era un hacedor de milagros. Es algo que lo aceptan hasta las autoridades y los sacerdotes. Jesús era un hacedor de milagros. Ellos sabían con quién estaban hablando en el aspecto de milagros. Era un hacedor de milagros. Pero estas preguntas están viniendo de acuerdo a sus apetitos. Quieren tener este hombre que sacia toda hambre y la salud de sus cuerpos. Y la pregunta, en cierta manera, es una tentación para haznos algo más. Tú no puedes. Muéstramelo a ver. Y buscan, de alguna manera, cómo traerlo a convicción, hablando por sus apetitos, y vienen y traen el ejemplo de que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Fíjense qué interesante este sermón del Señor Jesús. Ellos mismos le dieron la perfecta introducción del sermón. Ellos mismos trajeron la introducción al sermón. Trajeron precisamente a los padres rebeldes que murieron en el desierto. Qué gran introducción para el sermón de nuestro Señor. Qué bueno que trajeron. Precisamente eso era de lo que se trataba, por dónde los estaba llevando. Cuando miramos ahora el milagro y el sermón en cuanto a Él es el pan de la vida, sabemos que Dios en su omnisciencia sabía que esto iba a ocurrir y los trae de la mano y precisamente muestra la misma dureza del corazón de sus padres en el desierto, que seguían viendo y 40 años fueron alimentados por ese pan y todavía seguían deseando estar en Egipto y dudando del poder de Dios. Y es aquí cuando le dice nuestros padres comieron este maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. La intención de estos hombres y mujeres que habían ahí era comer para alimentar su estómago, pero no para alimentar sus corazones. La multitud retaba a Jesús para probar si era el Mesías, pero en realidad no era esa la prueba, sino era que deseaban más de Él. Ellos querían tener a un rey que les supliera todo lo que ellos necesitaban, físicamente y materialmente hablando. Por eso fue que dijeron, danos de ese pan por siempre.
Danos de ese pan por siempre. Hazlo mejor que Moisés. El de Moisés fue por 40 años. Danos de ese pan por siempre. Cuando nosotros vamos a Éxodo 16, vaya conmigo a Éxodo 16 y nos fijamos en unos elementos importantes que creo que es el contexto correcto para este texto, ya que de alguna manera es citado aquí. Vemos ahí en Éxodo 16, ese segundo libro de la Biblia, para el que esté buscándolo, dice el segundo versículo, nos dice: y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Imagínense eso, lo que ellos recordaban. No se acordaban de la esclavitud, del dolor de la esclavitud, no se acordaban de las ollas de carne, las que se sentaban al lado. Dice: cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Acuérdense, este fue el pueblo, no se olvide que vio el mar dividirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Nos dice el 18, ¿verdad? Y podemos después leer, después voy a resaltar algunos versículos adicionales, pero nos dice el versículo 18 que cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró ni le faltó. Al que había recogido poco, cada uno había recogido lo que iba a comer. Interesante que aún en su deseo de tener más, fueron y tomaron más cantidad de lo que les correspondió, y a algunos le tocó menos, obviamente si alguien tomó más, pero Dios milagrosamente permitió que cada uno tuviera lo que necesitaba. Vemos otro milagro de parte del Señor. Entonces, vemos el versículo 4, si vamos de vuelta al versículo 4, fíjense que ellos están citando el Salmo 78, el versículo 24, que dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y ellos están atribuyendo esto a Moisés, y sabemos que están atribuyendo esto a Moisés porque Jesús está corrigiendo su interpretación. Nos damos cuenta en el texto en Juan que Jesús les contesta y le dice: no fue Moisés sino mi Padre el que le dio el pan del cielo. Miren lo que dice el versículo 4, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. ¿Quién? Dios hará llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y dice de hecho el 6 más adelante, en la segunda parte del 6, nos dice: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, por la mañana verán la gloria del Señor, pues él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Si vamos de vuelta al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús está aclarando su interpretación de este milagro del Señor, cómo los alimentó del maná. Vemos que dice, entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, aquí vemos este de cierto digo, de la Reina Valera, vemos un énfasis importante del Señor Jesús en esta frase: en verdad les digo que no es Moisés el que le ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Vemos que hay una corrección de teología: es Dios el que dio el pan que llovió del cielo, pero es Dios el que da el verdadero pan también, mas no Moisés. Vemos a través del Evangelio de Juan cómo está mostrando que Jesús es superior a Moisés. Vemos cómo en los versículos que hemos estudiado anteriormente, cómo Moisés viene en cada momento a ellos. Es que Moisés hizo tal, y vemos cómo Jesús corrige: Moisés
solo estaba apuntando al verdadero pan del cielo. Y Moisés fue un agente de Dios que solo se limitó a dar instrucciones sobre cómo se debería recoger este maná que estaba lloviendo del cielo. El verdadero dador es Dios, el Padre. Corrige y dice, no es Moisés, sino mi Padre. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 3, y demos un vistazo es así que no es tan fácil, mis hermanos, un poquito más escondido. Esto es de Santiago, Hebreos capítulo 3. Y nos damos cuenta ahí en Hebreos capítulo 3 sobre la superioridad de Cristo. Y nos dice, por tanto, hermanos, le escribe a los hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Está hablando claramente de la superioridad de Cristo. O sea, no hay comparación con Moisés, simplemente Moisés es uno de esas sombras más de Cristo como Salvador. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Vaya conmigo al 15, al versículo 15, de ahí de ese mismo capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Fíjense que este pueblo le está hablando a Jesús sobre lo que había pasado en el desierto. Y está aquí el autor de Hebreos todavía, ya una vez Cristo resucitado, en medio de la iglesia todavía están poniendo sus ojos en lo que pasó con Moisés y están teniendo a Moisés en un lugar equivocado. Y el autor del libro de los Hebreos está corrigiendo la manera en que están viendo a Moisés y le está haciendo una pregunta. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Quiénes fueron esos? Aquellos que provocaron a Dios. Vemos el versículo 17, ¿con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Damos cuenta que este pueblo estaba alejado de la interpretación correcta de la Escritura. Todo esto estaba escrito para que ellos pudieran arrepentirse. Por eso cuando vemos al primer mártir de la iglesia, Esteban, que ahora empieza a predicar y lo que está predicando es sobre la rebeldía del pueblo judío y ahora se ponen furiosos y lo matan. Pero vemos como este pueblo sigue siendo ese pueblo endurecido que no ha aprendido de lo que le había pasado al pueblo. Se supone que este pueblo, cuando leyera sobre lo que pasó por esos 40 años que Dios le estuvo dando maná en el desierto, sosteniéndolos, y que vieron que Dios fue firme en que los que no habían creído en Él iban a quedar desplazados, muertos en el desierto. Se supone que la interpretación de ellos fuera, no podemos endurecer nuestro corazón, tenemos que tener fe en Dios. Él es el proveedor de todas las cosas. Él nos proveyó en medio del desierto. Nosotros probablemente no podamos entender eso porque vivimos en un país de mucha abundancia. Pero si usted está en un desierto donde no hay ni posibilidades de sembrar, ni posibilidades de nada, y usted está por 40 años viendo maná cayendo del cielo y codornices, se supone que su fe aumenta en ese Dios. Pero
este pueblo tenía su corazón endurecido. Y de hecho, la razón de este maná caer del cielo era para que cuando llegara Cristo pudieran entender que este era el verdadero pan. Era solo una sombra de lo que habría de venir. Pero vemos a tal grado cómo puede haber un corazón tan endurecido, un corazón tan incrédulo, que rechazar lo que a vista normal diría, pero qué tontería. Nosotros con claridad diríamos, wow, pero el pastor no le está explicando, yo nunca haría eso. Lo hacemos cada día. Lo hacemos cada día. Nuestros corazones en ocasiones han sido endurecidos por el pecado, mis hermanos. Aún los creyentes, gracias a la obra del Espíritu Santo, no permanecen endurecidos. Pero nosotros hemos endurecido nuestros corazones en ocasiones con temas que tenemos que confrontar nuestro corazón, porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno para con nosotros. Y en ocasiones entramos en angustias, en preocupaciones. En ocasiones estamos solo buscando nuestro bienestar material, nuestro bienestar físico por encima del bienestar espiritual. Pero es por incredulidad, por endurecimiento en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo le habla a los corintios. ¿Y qué les recuerda en el capítulo 10 de Corintios, antes de ir a la cena del Señor? ¿Qué les recuerda en el capítulo 10? Todo lo que hicieron ellos es para que nosotros lo veamos como ejemplo, para que no caigamos en lo mismo. No pensemos que nosotros somos superiores al pueblo de Israel. Usted quiere saber algo, si usted hubiese vivido en el tiempo de la vida del Señor Jesucristo, porque usted en su corazón diría, no, yo nunca lo crucificaría. Hermanos, sin el Espíritu Santo, todos nosotros aquí hubiésemos sido del grupo, ni de los discípulos, hubiésemos sido del grupo de los que estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero a veces miramos estos ejemplos que nos da la Escritura. No es para ahora decir, mira, que pueblo más incrédulo. No, es que pueblo más incrédulo, Señor, líbrame de yo caer en esa incredulidad. Líbrame de yo no reconocer tu majestad. Líbrame de yo no reconocerte como el proveedor de todas las cosas. Líbrame de no reconocerte como mi Señor, que mi vida está en tus manos y que te necesito a ti solamente y más nada. Este pueblo quiere el pan que dejó tendido al pueblo en el desierto. Lo que le están pidiendo a Jesús no es el pan verdadero, sino es el pan que dejó muerto al pueblo, porque ellos comieron maná y el maná era un milagro de Dios. Pero el maná aún los condujo a la muerte. No el maná en sí, sino que comieron ese pan y como quiera murieron. Jesús le está diciendo, yo soy el pan de vida eterna. Pero ellos seguían pensando en el pan que llevó a todos a la muerte. Y fue Moisés quien lo dirigió, como nos dice el texto en Hebreos. Aún Moisés no entró a la tierra prometida. Por la rebeldía, por su propia rebeldía, por su pecado. El maná era solo una sombra, un tipo del verdadero pan del cielo. Ese pan del cielo que es Cristo. Es igual cuando vemos todos los tipos, cuando vemos ese cordero que era sacrificado por el sacerdote. Cada cordero, probablemente millones de corderos sacrificados a través de todas las generaciones para que cuando viniera el cordero perfecto hicieran como Juan el Bautista. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora vemos este pueblo recibiendo el pan. Y era para que cuando llegara el pan del cielo dijera, wow, ese es el pan de Dios, este es el verdadero pan. Pero habían entregado su corazón al pecado, a las necesidades de este mundo. Y hermano, esto pasa muy fácil con nosotros cuando nuestros apetitos son los que guían nuestra vida. Cuando son nuestros apetitos los que guían nuestra vida, puede bajar Cristo, ¿verdad? Y no va a pasar, quiero aclarar. Pero puede bajar Cristo, hablarnos el sermón más lindo y si nuestros apetitos están guiando, aún lo rechazamos. Si nos hemos entregado a ellos, si ellos están gobernando nuestra vida. Aquí vemos que
esa palabra que dice da, ¿verdad? Dice, entonces Jesús les digo, en verdad les digo que no es Moisés que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Eso está en tiempo presente, lo que implica que Jesús no está haciendo referencia al maná del pasado, sino al pan del presente, que el Padre le estaba dando a ellos en ese momento el pan del cielo. Está diciendo que es el verdadero, genuino, real. Aunque el maná en ese momento era real, era verdadero, pero solo apuntaba al verdadero. Porque al final eso solo sería un símbolo de ese pan que descendería del cielo. El Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 13 que ya hemos estudiado, dijo, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El maná que recibieron ellos en el desierto solo alimentaba el cuerpo que iba a perecer. Pero el pan verdadero da vida espiritual para siempre. El maná daba vida física, pero el pan de Dios, aquel que descendió del cielo, da vida espiritual a todo aquel que lo recibe. En el Evangelio de Juan nos damos cuenta esta palabra vida, esa palabra en el original zoe, que habla de vida en los aspectos de la vida humana y demás, nos damos cuenta que no se está refiriendo a una vida física, temporal, sino a una vida espiritual que solo la puede dar Cristo. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. También nos damos cuenta, además de que no fue Moisés, nos damos cuenta que el maná era un tipo, ¿verdad? Un símbolo, pero también nos damos cuenta que el maná no era solo para Israel. Nos damos cuenta que no era solo para Israel. Miremos el texto. Dice que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Nos damos cuenta que ahora Jesús está diciendo, este pan no es solo para Israel, este pan es para el mundo. Porque esta es la promesa que ha hecho a un Abraham, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Vemos que Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree sin importar la nacionalidad, raza o etnia. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el pan del cielo enviado por el Padre Celestial, infinitamente superior a Moisés. Y tienen de frente al pan del cielo, pero aún el anhelo de la multitud era llenar sus apetitos. Vemos su ignorancia de las Escrituras y vemos el rechazo claro al Hijo de Dios. También este verdadero pan del cielo, vemos en los próximos versículos, que es el pan que sacia la necesidad del alma. Si nos fijamos en el versículo 34, ellos dicen, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Parecieran muy espirituales, pero ellos seguían hablando del pan terrenal, no estaban hablando del pan, no estaban viendo a Cristo como el pan que saciaba el hambre del alma. Todavía ellos estaban en un plano material, como muchos de nosotros en ocasiones. Lo material nos aturde tanto, amados, que el Señor nos está mostrando verdades espirituales, pero seguimos con nuestros ojos totalmente en un plano material. Y con esto no estoy diciendo que sea irresponsable, que no, o sea, hay un plano material en el que vivimos y debemos ser buenos administradores, pero nuestras esperanzas, amados, no están en esto. Nuestras esperanzas están en Cristo, nuestros tesoros están en el cielo. El alma del hombre lo que necesita es redención, necesita el pan de vida. El espíritu del hombre sin el Espíritu Santo, nos damos cuenta en este texto, que no puede percibir las cosas que son de Dios.
Vemos en este momento que Jesús le está hablando una conversación espiritual, pero ellos siguen hablando de las necesidades físicas de pan. Nos damos cuenta ahí con esa frase de que no podían percibir las cosas del Espíritu de Dios. Como enseñaba la semana pasada, es porque un falso discípulo está buscando su bienestar material y físico, mostrando que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Aún le dijeron Señor, pero no piensen que utilizaron Señor en el contexto correcto. No es como Señor, mi vida está en tus manos. No, usaron Señor en el sentido incorrecto, solo de respeto, pero no realmente de honrarlo como el Señor, como ese curios de nuestra vida. Seguían enfocados en satisfacer sus necesidades físicas. Y Jesús, en medio de su incredulidad, le dice más adelante en el 35, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Es el pan que él antes había prometido en el versículo 27, que dice, trabajen no por el alimento que perece, o sea, que se destruye, se acaba, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Y vemos como aquí Jesús le está contestando y le dice, yo les dije que les iba a dar ese pan. Yo soy ese pan. Yo soy ese pan de la vida. En este momento la multitud no tiene peces, no tiene pan, no tiene el maná. Tiene a Cristo delante de ellos. Era claro que el mensaje que el Señor le estaba dando era un mensaje espiritual. Y el Señor Jesús les dice y les declara que quienes vengan a Él nunca volverán a tener hambre ni sed. Vemos aquí cómo el Señor Jesús cubre todas las necesidades. Vemos cómo el alma, si lo comparamos en la ilustración, el cuerpo tiene hambre y sed. Eso no para. Usted todos los días tiene hambre y tiene sed. Qué ilustración más hermosa. Jesús dice, el que recibe este pan que ha descendido del cielo, se acabaron todas las necesidades de tu alma. Se acabaron todas las necesidades de tu alma. Mi hermano, si tú estás en Cristo, honestamente tú no tienes ninguna necesidad. Honestamente no tienes ninguna necesidad. Tu alma no tiene necesidad de nada. Dices, ¿cómo? ¿Por qué Cristo te ha satisfecho? El problema es que a veces en nuestras avenidas de pecado obviamente nos lastimamos. Pero en realidad ya nosotros hemos sido saciados eternamente. Y con esto no estoy menospreciando el que a veces hay momentos de dolor, momentos de tristeza, donde necesitamos ánimo, donde necesitamos consuelo. Eso está bien, eso es parte de la palabra. Pero usted lo va a tener porque lo tiene. Porque usted tiene al Espíritu Santo, usted ha sido abundado en usted ha sido abundado en todo, espiritualmente hablando. Usted ha sido abundado en todo. Solo nos corresponde ejercitarnos en la piedad para tener aquello que ya tenemos, para tener claro lo que ya tenemos. Nosotros hemos sido abundados en todo, amados, hemos sido satisfechos. Nuestra alma no necesita otra cosa que Cristo. Y dice claramente, hay dos verbos importantes en ese versículo 36, dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vemos dos verbos, el que viene y el que cree, son verbos importantes. Y en cierta manera nos explican que ir a Cristo es olvidar la vida de pecado, nuestra rebelión, y creer es someterse a Él como Señor. Creer en Cristo es confiar plenamente en Él como Mesías, como el Hijo de Dios, reconociendo que la salvación viene solo por la fe en Él. Venir es, como he dicho, darle la espalda al pecado, pero creer es mirar al Salvador. Son verdades inseparables. No puedes venir sin creer, vas a venir porque le das la espalda al pecado mirando hacia Cristo. Aquí vemos la primera de las declaraciones en el Evangelio de Juan, esto yo soy que nos encontramos en Juan.
Y vemos este tetragramatón, ¿verdad? Como decimos, es esto que encontramos ahí en Éxodo cuando Moisés le dice, ¿quién le dirá al pueblo que me envíe? Dice, yo soy el que soy. Vemos que Jesús está utilizando estas palabras para dejar claro sobre su divinidad. Está utilizando estas metáforas. Él dice, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, que estaremos viendo más adelante. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Vemos todos estos yo soy que nos vamos a ir encontrando en el Evangelio de Juan. Y vemos cómo Jesús en el texto reprende a la multitud, los reprende a sus oyentes por su incredulidad. Y mire la acusación, dice ahí, el que cree en mí nunca tendrá sed, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Importante cómo Jesús resalta la responsabilidad del hombre. No le está diciendo, bueno, ustedes no creen, no, está diciendo ustedes. Su problema es que ustedes no creen. Ya han visto, pero ustedes son responsables, ustedes no creen. Aunque le habían visto, no habían captado, no habían percibido la razón de sus milagros, ni tampoco habían entendido sus enseñanzas. Lo único que hicieron los milagros de Cristo ante esta multitud fue estimular más sus apetitos por aquello que deseaban. Veían solo a Jesús como aquel que le podría suplir bienestar físico y material. Como siempre, podemos estar tan interesados en suplir nuestras necesidades físicas y materiales que desechar el verdadero mensaje de Cristo. Estamos tentados todo el tiempo a eso. Hay lugares en este momento llenos abarrotados de personas porque quieren escuchar cómo Cristo les va a hacer bien materialmente, cómo Cristo los va a bendecir material y físicamente. Hay lugares llenos sobre eso. Eso atiende los apetitos del hombre. Pero Jesús los corrige. Han perdido todo el mensaje. Absolutamente todo el mensaje. Vemos que Jesús hace esa promesa, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hace una ilustración clara de la naturaleza humana que necesita esas cosas esenciales y cómo sacia nuestro espíritu, nuestra alma para siempre. Quien venga a Jesús con un corazón arrepentido, humillado, arrepentido de su pecado y con fe en Él, nunca tendrá hambre ni sed. Como he dicho, será suplido todo. Nos damos cuenta que también ese pan, ese verdadero pan, es el pan que provee para la eternidad. Es el pan, como he dicho, que provee para la eternidad. En estos versículos, si vemos el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré afuera. En estos versículos vemos la voluntad soberana de Dios en la salvación. También vemos la doctrina de la perseverancia de los santos. La voluntad soberana de Dios en la salvación podemos entenderla claramente cuando vemos el tema de la predestinación, que el tema de la predestinación no es un tema, hermanos, de un solo versículo en la Biblia, sino que hay muchos versículos que hablan de esto. De hecho, aún demos un vistazo a Juan. Miremos ahí, como he leído, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene de ningún modo, el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Pero mire el versículo 44 que está más adelante en el capítulo 6. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Eso lo veremos más adelante, pero es parte de la soberanía de Dios en la salvación. Vemos el versículo 65 en este mismo capítulo 6. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre.
Si hay alguien aquí que tenga problemas con entender la soberanía de Dios en la salvación, no tiene ni que salir del capítulo 6. Jesús enfatiza nuevamente a su audiencia: esto es un asunto de la soberanía de mi Padre. Mi Padre es quien lo trae, es quien lo da. Nadie va a poder venir a Él si no lo ha concedido el Padre. Esto no es una doctrina que se inventaron un grupo de personas, un grupo de hermanos. No, es una doctrina que desafía al humano en todos los aspectos. Nunca los humanos por cuenta propia hubiesen inventado una doctrina como esta que nos humilla. Porque al humano, si lo deja hacer un libro y lo hubiese dejado hacer su historia, siempre el humano se hubiese puesto en el lugar. No, nosotros hicimos unas buenas acciones, nosotros somos los que decidimos las cosas. Pero no, esta doctrina nos humilla, nos hace entender que es una obra de Dios. Nos humilla para su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Fíjense ahí en Juan 17, más adelante, si usted va conmigo en Juan 17, versículo 6. Podríamos ir a través, toda la tarde podríamos estar aquí viendo versículos en cuanto a eso, pero quiero que veamos algunos más. Dice en el versículo 6 del capítulo 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Está orando él al Padre, esta es la oración sacerdotal. En Juan 17, 24 dice también: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Si usted va conmigo un poco más adelante al libro de Romanos, capítulo 8, versículos que son muy conocidos, versículo 29, nos dice: porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que dice ahora la cadena de oro: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que los que están predestinados están glorificados. Nos dice, de hecho, vamos a Efesios capítulo 1, nos habla de que hemos sido sentados ya en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea que no es por mérito de ninguno de nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Y podemos continuar, mis amados, buscando versículos bíblicos que hablan claramente de la soberanía de Dios en la salvación. Él dice: el Padre me da, muestra que somos una dádiva de parte del Padre al Hijo, la cual, como hemos leído, guardará para siempre. Por eso es que cuando vamos a Juan capítulo 10 nos habla de que Él es nuestro pastor y ninguno de nosotros nos perderemos. Estamos en su mano. Nos habla en Romanos capítulo 8 que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar. Nosotros estamos seguros en Él. El verdadero pan es una provisión eterna. Es una provisión eterna. Porque estaría bien que digamos que Jesús es el verdadero pan y que de igual manera que los padres murieron sin la promesa, nosotros entonces ahora en Cristo igual tendremos la oportunidad de morirnos también. No, Cristo es el verdadero pan. Ese es el verdadero pan que sostiene eternamente.
Somos los escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Esta realidad profunda, hermanos, nos enseña que todos los que se salvan son un regalo del Padre amoroso al Hijo. Toda la historia de la redención tiene que ver con que Dios ha reunido un cuerpo, un pueblo, ha llamado a una novia para su Hijo. Es el regalo del Padre al Hijo. Esos somos aquellos que estamos en Cristo. Por eso vemos que el Hijo ve a toda alma del Padre que el Padre le da como una expresión de su amor irresistible. Por eso es que dice que a ninguno echa fuera. ¿Cómo podrá rechazar el amor del Padre? ¿Cómo podrá no guardarlo? Vemos la oración sacerdotal: Padre, están conmigo, yo los guardo, yo los cuido, no se ha perdido uno. Podemos continuar de ahí hablando sobre eso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Nadie puede salvarse a menos que venga a Cristo. Pero también entendemos que nadie viene a menos que sea dado por el Padre. Pero todo lo que vemos en el texto que Él es dado, sin duda vendrá. Porque aquí vemos cómo en el texto se considera a esos elegidos como una unidad. Ninguno se va a perder, todos vendrán, todos los que han sido dados por el Padre. Cuando leemos en su entendimiento el versículo, todos vendrán, ninguno se perderá. Pero aquí vemos que al que a mí viene, no le echaré fuera. Vemos que claramente no anula la responsabilidad humana. Por eso los invito a que si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no puede utilizar la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación para excusarse. Porque usted puede decir, bueno, quizá yo no he sido dado al Hijo por el Padre. Si usted piensa eso, está totalmente equivocado, porque Jesús te está haciendo responsable. Te voy a decir lo que Jesús dice: yo me he mostrado a ti, pero tú no crees. La responsabilidad es tuya. Si tú vienes, yo no te echo fuera. Si tú estás escuchando el mensaje de que Jesús es el Salvador y tú estás claro que eres un pecador, que necesitas un Salvador, no lo pienses más. Jesús no te va a echar fuera. Ven a Él. No malentiendas la doctrina de la soberanía. De hecho, si estás pensando sobre Jesús, solo es una muestra de que el Padre Celestial te ha dado a Jesús. Ven a Él. No endurezcas tu corazón. Ven a Él. A todo el que viene, Él lo recibirá. No le va a echar fuera. Eso lo que da es esperanza. Si has entendido que necesitas un Salvador, ven a Él. Él no te va a rechazar. No juegues juegos mentales en tu mente para excusar de que lo que pasa es que amas tu pecado más que a Él, por lo cual no lo amas a Él. La razón por la que no vienes no es por el hecho de la voluntad soberana de Dios, es porque amas tu pecado. Versículo 37 enseña también esa realización del plan de redención. Hay una armonía completa entre el Padre y el Hijo. El Hijo acoge a todos aquellos que el Padre le da. La salvación, amados, no depende de la voluntad humana. Los redimidos son los que no son engendrados ni de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios.
Dice en un texto, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nos dice la Escritura que Dios es el que concede arrepentimiento. De otra manera nadie podrá llegar a Él, porque no hay quien busque a Dios, nos dice un texto. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Lamentablemente tenemos muchas doctrinas erradas, el pelagianismo, el semipelagianismo, el arminianismo, que lo que hacen honestamente, han creado en sus mentes una salvación dependiente de la voluntad humana, que al final lo que hacen es quitarle la gloria a Dios. Y es contrario a lo que dice la Escritura. Vuelvo y repito, como dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y podremos tener muchos versículos. Miren 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En 2 de Timoteo, capítulo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, esto no fue que algunos pueden decir, no fue, es que Dios miró el futuro y miró tu vida, y como tú te mantuviste fiel y hiciste todo lo que Él dijo, entonces por eso es que Dios te escoge. Porque utilizan el hecho de que Dios tiene el futuro, ¿verdad? Puede ver absolutamente todas las cosas. Hermanos, si esa es la realidad, entonces la salvación es por obra. La única razón por la que estás salvo es por tu obra, porque te sostuviste hasta el final. Pero la Biblia nos dice lo opuesto, acabo de leerlo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Nos dice la palabra en Efesios que la salvación no es porque por obras. Nos dice claramente para que nadie se gloríe. Las almas que lo buscan no deben tener este miedo de si están entre los elegidos o no. Si lo buscas, si vienes a Él, es porque el Padre te ha dado a Él. La soberanía de Dios no debe desanimarte, al contrario, darle la gloria a Él. De que no depende de ti, no es por tus méritos, sino que eres un regalo de parte de Dios, el Padre, a Dios, el Hijo. Desde la perspectiva de Dios hemos sido entregados por su poder soberano al Hijo. Pero desde nuestra perspectiva humana vamos a Cristo. Explicaba yo en estos días a alguien que lo que nosotros vemos entre los humanos es una cosa a lo que se ve espiritualmente. Si usted hoy se arrepiente de sus pecados y pone su vida en Cristo, lo que yo veo es que usted decidió ir a Cristo. Eso es lo que yo veo. Físicamente yo veo una persona que decidió arrepentirse y ir a Cristo. Yo sé que hay muchos con esa palabra como que dicen que decidió, pero ¿cómo que decidió? Bueno, entre los humanos es lo que vemos. Le voy a explicar algo. ¿Usted decidió venir aquí hoy o no lo decidió? Pero sabemos que en el plano espiritual Dios lo trajo aquí hoy. Así mismo es la salvación. Lo que vemos en el plano humano es que usted decidió por Cristo. Por eso la responsabilidad es tuya. Usted, si está aquí, está escuchando este sermón, decida por Cristo. Pero sabemos que en el plano espiritual lo que está pasando es que Dios está quitando la venda de tus ojos para que veas tu pecado y vengas a Cristo. Porque la gloria es de Él y no tuya ni mía. La gloria es de Él. Hermanos, aquí entendemos que la verdadera fe salvadora no se podrá ejercer en vano, sino solo por la motivación del Padre. Ese tema incomprensible, esa interacción incomprensible ante nuestra mente humana entre la soberanía divina de Dios y la responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre.
Solo llegarán al Hijo quienes el Padre le entregó. Y aunque estas dos verdades parecen difíciles de armonizar, de hecho son imposibles para nosotros armonizarlas, en la mente de Dios no hay conflicto en ellas. La soberanía de Dios, lo vemos en la Escritura, no niega la responsabilidad del creyente en venir a Él. Y tampoco niega nuestra responsabilidad como creyentes de evangelizar, porque Dios nos ha llamado, nos ha hecho embajadores de Él en este mundo para gritarle al mundo, como yo estoy haciendo hoy, reconciliaos con Dios. Si has entendido la soberanía de Dios en la salvación, en verdad vas a evangelizar, porque sabes que Él es el único que puede salvar. La razón de que sea tan seguro que el Hijo no echará fuera a aquellos que el Padre le dé, lo vemos en ese versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Él dijo aún, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús no rechazará a nadie que el Padre le ha dado. Trabajan en perfecta armonía. El Señor vino a la tierra para obedecer la voluntad perfecta de su Padre. Él lo continúa diciendo que la voluntad del Padre, como dice al final en el texto 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amados, aquellos que estamos en Cristo, no se perderá ninguno. Jesús reiteró eso en Juan capítulo 10, versículo 27-30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, por si alguien tenía dudas. Nadie las podrá arrebatar de las manos del Hijo, nadie las podrá arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Estoy deseoso de predicar de ese versículo ya. Algunos dicen, bueno, pero es que dice la Escritura, y claramente lo dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tengo noticias. Claro que eso lo dice la Escritura, pero lo has entendido probablemente equivocadamente si lo estás utilizando al contrario. Porque no eres salvo porque permaneces, sino que permaneces porque eres salvo. Dios te sostendrá hasta el fin. Dios sostendrá a aquellos que le han dado el don de la fe, que persevera. Escribe el apóstol Pedro, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aún Judas escribió, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hendricks, en el comentarista, dice, en estos y en muchos otros pasajes la Biblia enseña algo que no se puede cambiar, un llamamiento que no se puede revocar, una herencia que no se puede contaminar, un fundamento que no se puede mover, un sello que no se puede quebrar y una vida que no puede perecer. Esa es la verdad para los que estamos en Cristo. Todo el que con ojos de fe mira a Cristo, a Jesús el Hijo de Dios, cree en Él, tiene vida eterna. Y Jesús lo resucitará en el último día. Creo que he hecho un llamado claro a aquellos que andan vacilando en sus mentes y en sus almas sobre Cristo. No uses como excusa la soberanía de Dios en la salvación. Ven a Cristo. Lo has visto a través de sus propias palabras en el texto. Ven a Él. Él no te va a echar fuera. Podrás decir lo que quieras, pero la única razón por la que no vienes es como te he dicho, porque amas más tu pecado. Porque no quieres desprenderte de tu pecado.
Cristo es el verdadero pan del cielo. Aquellos que estamos en Él ya no tenemos hambre ni sed. ¿Por qué a veces vivimos esta tierra como sedientos, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué a veces vivimos como sedientos en esta tierra? Como si nos hiciera falta algo. Son preguntas que debemos hacernos, mis amados. ¿Por qué vivimos como que tenemos hambre todavía? ¿Cristo es suficiente en nuestras vidas? ¿Realmente hemos sido abastecidos con todo lo que necesitamos? Hermanos, como leía en Éxodo 16, algunos iban y tomaban más del maná y otros tomaban menos. Pero ¿qué nos decía el texto? Que para todos dio. El que tomó de más, tomó la justa porción. El que tomó de menos, tomó la justa porción. Eso nos habla de Cristo. Hermanos, tienes todo lo que necesitas. Has sido abastecido con Cristo. Ni más ni menos. No necesitas ni más ni menos. Tu hambre y tu sed ha sido satisfecha por Él. Aprópiate de Cristo cada día de tu vida. Crece más en Él. Si estás en Él, estás abastecido totalmente. Totalmente. El pan que hemos recibido es el Padre Celestial, es el pan que el Padre Celestial nos ha dado. Es el pan que necesita nuestra alma y es el pan que nos sostiene por la eternidad. Oremos. Señor amado, proveedor de todas las cosas en nuestra vida, Señor, qué gozo el habernos deleitado en tu Escritura, tu palabra que es verdad. Señor, tú has satisfecho nuestra hambre. Nosotros éramos aquellos en el desierto con corazones incrédulos, murmurando acerca de ti. Éramos nosotros aquellos que veíamos el cielo, la tierra, todo lo creado, seguíamos atados, endurecidos en nuestro pecado. Pero damos gloria a tu nombre, porque un día abriste nuestros ojos para ver el verdadero pan del cielo. Aquel pan que es tu provisión, aquel pan que ha saciado nuestra alma. Ese pan, Señor, el que nos ha abastecido de una manera eterna. Señor, permítenos vivir en este mundo, en esa abundancia espiritual. No como sedientos en este mundo, no como con hambre en este mundo, de cosas de este mundo. Permítenos vivir, que podamos ser testimonio de que Cristo es suficiente en nuestras vidas, Señor. Y aún aquellos que están entre nosotros, que aún están en hambre y sed, que sus almas no han sido saciadas, abre sus ojos hoy. Sabemos que tu misericordia no se ha cortado, Señor. Que tu mano no se ha cortado para salvar. Todavía hoy estás salvando pecadores y confiamos en lo que el Señor Jesús ha dicho. El que viene a mí, que el Padre me ha dado, no le echo fuera. Señor, te doy gracias. En el nombre de Cristo oramos.